José Luis Cortés Sánchez, soy becario de AD CONACYT y estudiante de doctorado en la Universidad de Magdeburgo en Alemania. El título de mi presentación es el estudio del cáncer en condiciones de microgravedad. Las estadísticas más recientes muestran que una de cada 3 personas padecerá cáncer, será diagnosticada con cáncer durante su vida. Como vemos, el cáncer es ubicuo en la población humana y la única manera cierta de evitarlo consiste en no nacer, ya que vivir supone un riesgo. Además, es la principal causa de años de vida perdido en los Estados Unidos en el 2020, superando las enfermedades cardíacas, incluso al COVID. Pero, ¿por qué hay más diagnósticos de cáncer que muertes por cáncer? Bueno, pues porque puede ser curable. De acuerdo a estas estadísticas de Estados Unidos sobre cáncer, desde el 77 hasta 2013 vemos cómo la sobrevida a 5 años para la mayoría de los cánceres ha aumentado, algunos más que otros, por ejemplo las leucemias, donde se ha logrado alcanzar una mayor sobrevida en comparación con otros como el cáncer de páncreas. En resumen, el problema del cáncer es, podemos decir que una de cada 3 personas tendrá un diagnóstico de cáncer durante su vida. Cuando se presenta un estadio metastásico, el pronóstico de sobrevida disminuye notablemente y se requieren nuevos tratamientos para curarlo. Entonces surge la investigación del cáncer en microgravedad como una nueva opción en la búsqueda de estos nuevos tratamientos. ¿Por qué enviar células de cáncer en microgravedad? Bueno, diversas células de cáncer han sido ya estudiadas en microgravedad y se ha observado que muestran un perfil de menor malignidad y mayor presencia de apoptosis, entre otros hallazgos que vamos a describir. Además, las células forman esferoides multicelulares, los cuales se utilizan actualmente como un modelo de metástasis tumoral. ¿Y cómo estudiamos entonces los cambios de las células en microgravedad? Bueno, para simular la microgravedad tenemos varios dispositivos. Podemos utilizar la microgravedad real, la cual se consigue por vuelos parabólicos, torres de caída libre como la que se encuentra en Bremen y los sounding rockets que vamos a ver más a detalle, y por supuesto la Estación Espacial Internacional. También podemos utilizar la microgravedad simulada por medio de clinostats y la Random Positioning Machine. Entonces, los objetivos de este trabajo es entender el proceso por el cual las células muestran menos malignas luego de su estancia en microgravedad. Una vez entendido este proceso, podríamos buscar replicarlo utilizando fármacos, y el estudio del cáncer en microgravedad permite descubrir debilidades presentes en la célula tumoral. Se observa que las células CD133 negativas, positivas o las normales son menos sensibles al quimioterapéutico en comparación con las células que estuvieron expuestas a la microgravedad. Más del doble aumentó su sensibilidad al quimioterapéutico. Además, en microgravedad, las células forman diferentes estructuras a las que estamos acostumbrados. Por ejemplo, en un cultivo normal, las células crecen en un cultivo 2D, solo en una capa o incluso capas que se superponen, y hay una exposición uniforme a oxígeno y nutrientes. En cambio, en microgravedad o en microgravedad simulada, las células empiezan a formar estructuras tridimensionales, como aquí células de cáncer de mama, donde incluso forman estos lúmenes en sus esferoides que se observaron luego de exponerlas por 10 días a la Random Positioning Machine. Se ha logrado exponer a varios tipos de cáncer a microgravedad con resultados similares, y en este caso células de cáncer de próstata que también se vio que empezaron a formar estos esferoides multicelulares. Además, lo que mencionábamos, se induce apoptosis en las células cuando están expuestas a microgravedad. Por ejemplo, aquí al comparar las células en tierra contra las de la Random Positioning Machine, vemos que hay mayor presencia de apoptosis de manera significativa en comparación con el 1G. Simulada es además un método muy útil para obtener modelos 3D de tejidos. Son muy importantes en la actualidad, ya que un modelo de células en 2 dimensiones no es muy fiable a la hora de probar nuevos fármacos contra el cáncer. En cambio, la estructura tridimensional representa de mejor manera una metástasis, ya que estos esferoides logran tener ciertas características propias del tejido tumoral, como un núcleo hipóxico, el aumento en las interacciones célula-célula, y esto recapitula de mejor manera un ambiente microtumoral. Utilizados para estudiar las células en microgravedad son los vuelos parabólicos.
En estos, los experimentos se realizan a bordo de un avión, el cual va realizando parábolas que inducen ciertas fases de hipergravedad por 20 segundos y la que más nos interesa es esta fase de microgravedad de 20 segundos también. Después se tiene otra fase de hipergravedad, una fase 1G y así sucesivamente, hasta alcanzar aproximadamente 20 o 30 parábolas. Pero como estos vuelos son bastante costosos y se requiere mayor tecnología, primero los experimentos son realizados en dispositivos de microgravedad simulada. Para eso tenemos, por ejemplo, los clinostat. En esto la muestra es rotada constantemente y así no se permite la sedimentación de la muestra. En este caso de las células, y de esta manera logramos simular la microgravedad. Otro nivel de complejidad en los clinostat es la Random Positioning Machine, la cual logra girar en 3 ejes y de esta manera logra que el vector de la gravedad sea aleatorio al promediarlo durante el tiempo. Vamos a utilizar el enfoque de la mecanobiología. Esta es una nueva área en la medicina con potenciales aplicaciones, donde vemos que las células al cambiar el estatus de donde están creciendo logran inducir cambios en su apoptosis, en su destino celular, reversión tumoral, la migración en las células. Y dentro de este sistema, el principal clave en la mecanobiología de las células es el sistema YAPTAZ. Estos son cofactores de transcripción que van a integrar las señales que las células están sintiendo todo el tiempo y son capaces de además dirigir respuestas como la proliferación, resistencia a quimioterapia, etc. Aquí vemos un breve resumen de cómo sienten las células las señales mecánicas, por ejemplo el estrés de los fluidos, cómo pueden sentir su matriz extracelular y el contacto con otras células. Esto se integra por medio del citoesqueleto y llega hasta el núcleo de las señales y después se da una respuesta proporcional a lo que está sintiendo la célula. La metodología, pues utilizamos la línea celular FTC-133, la cual es una célula derivada de una metástasis tumoral de cáncer folicular de tiroides y las muestras se colocaron en la Random Positioning Machine por 24 horas. Esta es capaz de simular condiciones de microgravedad y se comparó con un control de células en condición estática 1G, ambas obviamente en una incubadora, con mismas condiciones de oxígeno medio, etc. A las 24 horas se detiene el experimento, se realizan muestras para qPCR o muestras para inmunofluorescencia y vamos a buscar el estatus de YAP en ambas poblaciones celulares. Al cabo de 24 horas, algunas células se han desprendido de la capa adherente en la que se encontraban y forman agregados multicelulares luego de 24 horas en la Random Positioning Machine. Y aquí vemos los resultados, donde estos son los pequeños esferoides que se logran formar en comparación del control 1G que no estaba en rotación. Además, vamos a comparar la expresión transcripcional de las dos poblaciones celulares, en este caso las células adherentes y el esferoide multicelular versus las células estáticas 1G. Aquí observamos que los genes que forman la firma que determina el estatus de YAP, CIR61, CTGF y ANKRD1 muestran una regulación a la baja en la población del esferoide multicelular y esto indica que la vía YAP está inactiva en el esferoide. En cambio, en la población AD se observa una regulación a la alza de los genes de YAP. Aquí tenemos los resultados de qPCR. Vemos como la población AD tiene una sobreexpresión de ANKRD1 en comparación con la muestra 1G. De igual manera CTGF y CIR61. En cambio, el MCS, el esferoide multicelular, su expresión está regulada a la baja en comparación de las células AD y en dos de los genes, además con el 1G. En cuanto al resultado de inmunofluorescencia, a la hora de utilizar los anticuerpos contra YAP, se observó que se relaciona más su estatus nuclear citoplasmático cuando está en contacto celular con otras células en el entorno cercano. Aquí tenemos las muestras de la Random Positioning Machine y las muestras 1G. Vemos que las células, de acuerdo si tienen contacto o no con otras células, como aquí,
YAP se encuentra más en el núcleo en comparación con estas células que están en contacto con varias de ellas, donde YAP se muestra más citoplasmático. Su intensidad es más alta. Además, algunos multiagregados celulares, como este, con una expresión altamente nuclear de YAP. Surge la pregunta si el estatus de YAP es causa o consecuencia de los resultados observados. Además, es útil que pudimos demostrar el estatus mecanobiológico en las células expuestas a microgravedad, y esto permite avanzar el entendimiento de los estudios de cáncer en microgravedad. Permite conocer las fuerzas que están sintiendo las células, y esto permitirá comprender el fenómeno de formación del esferoide. Por medio de fármacos buscaremos replicar el proceso de YAP inactivo, es lo que estamos realizando actualmente, y de esta manera establecer la relación de causalidad entre la formación del esferoide y el estatus YAP-OFF en el esferoide multicelular. Recientemente en el grupo publicamos este par de artículos sobre los estudios de cáncer en condiciones de microgravedad y la formación del esferoide multicelular como un modelo de metástasis. Muchas gracias por su atención y agradezco además al CONACYT DAD becas para doctorado en el extranjero. Más información sobre nuestro grupo de trabajo la encuentran en nuestro sitio web. Además, aquí se encuentra correo electrónico para dudas. Otro de los proyectos del grupo recientemente ha sido seleccionado para participar en el próximo vuelo parabólico del DLR, donde vamos a estudiar los cambios de la microgravedad en las células de cáncer de próstata, en este caso de microgravedad real, por tratarse de un vuelo parabólico, y pronto esperamos poder compartir el resultado de este interesante proyecto.